Ahora daremos inicio a la parte de la historia universal que nos corresponde estudiar a cuarto año de secundaria. Estudiaremos desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Y aunque comparativamente con otros momentos es bastante corto, este periodo está lleno de acontecimientos significativos que hasta ahora repercuten en nuestros días. Para poder entender mejor este momento, estudiaremos sus grandes acontecimientos o sus grandes fenómenos. Empezaremos con la Segunda Revolución Industrial. Por eso, el propósito de la clase de hoy será identificar los principales descubrimientos, inventos, personajes y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial coincide en la historia con el fin de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos y con la caída de la Bolsa de Valores, que también tiene su epicentro en Estados Unidos. Este momento, que va entre 1800 y 1920, está caracterizado por una búsqueda vertiginosa e implacable de recursos naturales en todo el globo terráqueo. Aquellas tierras desconocidas de Oceanía o desconocidas de las riquezas en África o desconocidas de las tierras de la Antártida serán ávidamente exploradas y más tarde conquistadas o perseguidas por los explotadores de recursos, por los esclavistas o por los estados para hacerse de esas tierras. ¿Por qué están buscando durante ese periodo coincidente entre 1860 y 1920? ¿Por qué están buscando desesperadamente recursos naturales en todo el globo terráqueo? Porque lo necesitan esos recursos naturales más económicos, más baratos o sin costo para ellos, para seguir produciendo productos manufacturados en menor precio que pueda competir contra sus rivales industriales y adueñarse de más mercados comerciales. Estos nuevos mercados, obviamente, con el interés de réditos para cada uno de los estados que logra ampliar sus mercados por el resto del mundo o lo más extendido posible que pueda por el mundo. Así veremos cómo en esta época se produce, por ejemplo, la repartición del continente africano entre las potencias industriales. Se produce la conquista y la repartición de los países o las islas que ni se conocían en Oceanía. Y se produce la exploración y el descubrimiento de las características de la Antártida, y también se van a marchar a repartirse la Antártida. Aparte que ya lo habían hecho con muchas colonias americanas y que muchos se habían independizado. ¿Qué cosa es lo que se descubre en aquella época, en aquellos años? Se descubre cómo poder conducir, conservar y distribuir la electricidad. Y no es que la electricidad sea desconocida, ya era desde el tiempo de los griegos bastante conocida, dónde se hallaba, de dónde se podía producir. Pero en esta época se hace posible, gracias a la invención de Volta, por ejemplo, cómo conservarla, cómo conducirla y cómo poderla transformar más tarde con Thomas Edison en luz o en sonido. Así veremos que también aparece el motor de explosión eléctrica, que va a servir para los nuevos inventos que van a aparecer, como el automóvil, como los aeroplanos o como los submarinos, que hay algunos de estos vehículos que ya existen y que van a cambiar, a razón de la explosión eléctrica, van a cambiar a un sistema de explosión de la electricidad, y ahora necesitan una nueva fuente de combustión y la van a obtener en el descubrimiento de la combustión del petróleo. La transformación del petróleo y de los muchos productos que de él se puede explorar o producir va a lograr que todo el sistema de los vehículos, motores o que necesitan movimiento cambie. Y también el interés por encontrar los yacimientos de petróleo. A partir del descubrimiento de todas las bondades del petróleo, va el mundo a desesperarse por encontrar dónde están los yacimientos de petróleo y de adueñarse de ellos. Veremos entonces grandes descubrimientos en el campo de la medicina, como la pasteurización de Louis Pasteur, o como el descubrimiento de la bacteria de la tuberculosis para poder salvar muchísimas vidas, de Robert Koch, como el uso de los rayos de uranio debidamente modulados para producir radiografía, y más tarde eso usado en materiales fotosensibles para lograr la invención de la cámara, más tarde el cinescopio y lo que nos conoceremos después nosotros como la televisión. Veremos la aparición o la utilidad práctica de haber descubierto las ondas Hertz y más tarde su uso en la radio o su uso y su transformación en el radar.
Marconi nos dio un primer modelo de radio y hizo posible ese modo de comunicación y cambió la forma de comunicarse del mundo. Asimismo, también tuvo un loable fin en la invención del radar, pero tuvo bastante éxito en el uso militar y lo veremos a continuación en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo aparecen estos inventos. Y es que apoyados esos descubrimientos e inventos con la combustión del caucho que nos descubre Charles Goodyear, se va a transformar toda la automovilística, todos los neumáticos, las llantas, y también se va a marchar en búsqueda de ese líquido vegetal y se buscan las Amazonías, las selvas, donde se pueden encontrar esos árboles de los cuales poder elaborar el caucho hasta que el hombre descubre la forma de fabricar caucho sintético. Pero los pueblos indígenas, incluso en nuestra Amazonía como en Brasil, serán explotados, esclavizados por los muchos caucheros que buscarán en la Amazonía, desprotegidos de cualquier estado, cómo esclavizarlos para extraer de los árboles este líquido elemento. Veremos, por ejemplo, que en esta misma década de 1860-1920 aparece Samuel Morse, dándonos un código cómo transformar las vibraciones o las pulsaciones eléctricas en señales, en mensajes, en el telégrafo. Más tarde utilizaba esa tecnología con el uso de la conductividad de la electricidad para producir el teléfono con Graham Bell. Veremos inventos nocivos en el campo de la guerra, como por ejemplo la manipulación y control de la nitroglicerina en la invención de Alfred Nobel con la dinamita. Veremos cómo un alemán Alfred Krupp, produce un modelo bastante maniobrable, moderno y de mayor alcance de cañones. Por ejemplo, en esta parte es sensible recordar que para nosotros 1860-1920 coincide con dos momentos tristemente recordados, como es la Segunda Guerra contra España o como es la Guerra contra Chile, en los cuales en ese episodio el cañón Krupp tuvo singular participación. También vemos entonces cómo todos estos inventos o descubrimientos van a impulsar por estas maquinarias mejorar la producción del acero y del aluminio. El obtener aluminio y los otros minerales va a ser muy importante, ya que la industria está creciendo vertiginosamente, escandalosamente, tanto que va a dar inicio este proceso a lo que posteriormente se llamará la Primera Guerra Mundial, porque los estados se están peleando entre sí por los territorios y no por su gente, sino por sus recursos naturales que ellos poseen. Veremos cómo persiguen en Europa, se persiguen o se tratan de quitar entre ellos los yacimientos de hierro que se descubren en Alemania, los yacimientos de hierro que se descubren en Noruega o Suecia. Y cuando se descubren en Rusia, los mismos yacimientos de hierro para producir más tarde el acero. Se van a pelear cuando descubran, por ejemplo, que en esta zona es rica en petróleo y hasta nuestros días podemos encontrar las consecuencias de este fenómeno de nuestra historia universal cuando vemos que uno de los que posee la mayor cantidad de recursos petrolíferos es, por ejemplo, Venezuela y lo que le está pasando a ese país actualmente.